Vale, pues buenas tardes. Bueno, pues Erika ya me ha presentado, creo que bastante bien, ¿no? Pero básicamente yo trabajo en la unidad de foniatría y logopedia, como veis aquí en la presentación, ¿no? Trabajo como logopeda y bueno, tengo formación, soy graduado en logopedia, anteriormente también estudié filología y tengo también formación como por un máster en neuropsicología y otro en logopedia. Bueno, el caso que voy a presentar pues no pretende ser un paradigma de la rehabilitación de las afasias motoras, pero sí que, porque es un caso único, pero sí que voy a daros algunas pautas para que os puedan ser útiles en el caso de que tengáis que trabajar con un paciente con unas características similares o muy parecidas, ¿no? Bueno, básicamente hablar de neurorehabilitación es hablar de un proceso dinámico, activo, en el cual, digamos, el individuo, la persona que ha padecido una lesión cerebral, se debe adaptar a tanto él como su entorno, adaptar al máximo posible al daño neurológico que ha sufrido. Entonces, es un proceso cuyo objetivo, el proceso neurorehabilitador como tal, que incluye muchas especialidades y muchos profesionales que están involucrados, es un proceso que lo que busca básicamente es disminuir el impacto de la enfermedad, del daño neurológico en la persona y su entorno para conseguir la mejor calidad de vida y dentro de las limitaciones que propiamente va a producir este daño neurológico, ¿no? Se actuará principalmente sobre la deficiencia y sobre la limitación de la actividad y sobre la restricción de la participación en todos sus ámbitos. Constituye básicamente la neurorehabilitación un proceso terapéutico holístico, por lo que comento por la multiplicidad de disciplinas sanitarias y no sanitarias que intervienen en el proceso, y siempre tendremos que basar nuestras intervenciones. Sí. Vale. Deberíamos. Sí. Deberíamos tener siempre presente que debemos basar nuestras intervenciones en las ciencias de la salud, o en la práctica basada en la evidencia, pero sin perder de vista nunca las características de la persona y del entorno particular, familiar, etcétera, del propio paciente. Bueno, cuando hablamos de daño cerebral adquirido, hablamos de un proceso que tiene lugar de forma súbita, una lesión, y que afecta al cerebro y cuyo origen no es ni congénito, ni hereditario, ni degenerativo. En esta encuesta de hace ya 10 años aparecía que aproximadamente un 1% de la población española padece las consecuencias de un daño cerebral adquirido, y principalmente las causas son sobre todo causas de una enfermedad cerebrovascular, la gran mayoría, y bueno, hay un resto de causas que serían traumatismo craneoencefálico, tumores cerebrales, enfermedades del sistema nervioso central, etc. Afecta por un margen ligeramente superior a más mujeres que hombres, también por el envejecimiento y la muerte, digamos, en edades más tempranas del hombre, y claro, en este caso las posibilidades de padecer también un daño cerebral aumentan a medida que aumenta la edad de la persona, y el 65% de la población mayor de 65 años, en la prevalencia de este 1%, se encuentra dentro de este margen un 65%, y los menores de 65 un 34%. O sea que estos serían unos datos, digamos, de tipo estadístico que nos harían una idea un poco de las incidencias del daño cerebral adquirido en la población, en este caso española. Bueno, cuando hablamos de daño cerebral adquirido, lógicamente hablamos de una serie de secuelas, de consecuencias. Estas consecuencias afectan a diversos ámbitos, por ejemplo, en el nivel de alerta, en la vigilia, conciencia, etcétera. Y a nivel motor vemos que las personas que tienen un daño cerebral muchas veces tienen dificultades a nivel de control motor, no se pueden mover, tienen una hemiplegia, una hemiparesia, un trastorno de la marcha que les impide
andar de forma correcta. Tienen alteraciones en el tono muscular, hipotonía, hipertonía, que sería, por ejemplo, espasticidad, aumento del tono muscular, rigidez. Tienen problemas muchas veces de coordinación, problemas de activación, secuenciación, sincronización del movimiento. Tienen dificultades para iniciar un plan motor adecuado, bien porque tienen un trastorno de tipo apráxico, cualquier tipo de otra alteración que les impide ponerse en marcha, digamos, de forma correcta. Muchas veces tienen movimientos involuntarios, distonía, temblor, etc. Y también a nivel motor observamos, esto es un ámbito de actuación de los fisioterapeutas, lógicamente, no del logopeda, pero observamos alteraciones musculoesqueléticas secundarias, como por ejemplo fracturas, daños en nervios periféricos, contracturas. ¿Qué más? Frecuentemente observamos también en los pacientes que atendemos, y esto hay que tenerlo también muy en cuenta, alteraciones de tipo sensorial, problemas de visión, problemas de audición, gusto, olfato, sensibilidad, dolor, una disfunción a nivel vestibular. Esto lo que les provocará son, por ejemplo, alteraciones oculomotoras, diplopia, que es la visión doble. Muchos pacientes padecen de esta alteración a nivel oculomotriz, alteraciones campimétricas, hemianopsia homónima, que es la pérdida de visión en un ángulo de lo que sería la vista, debido a lesiones que afectan a las vías que conectan la información visual de la retina a los centros visuales del cerebro, en el lóbulo occipital. Luego encontramos que muchos pacientes tienen hipoacusia, pueden padecer algún tipo de alteración sordera, del tipo que sea, vértigos, alteraciones de la sensibilidad anestésica, digamos frío, calor, etcétera, no lo sienten igual que lo sentían antes por este tipo de alteraciones. Esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, tienen alteraciones en el sueño, fatigabilidad, alteraciones del control de esfínteres, una serie de... Y bueno, a nivel de logopedia, una de las cosas que nosotros también tratamos es las alteraciones de la deglución, en este caso la disfagia orofaríngea, que es uno de los ámbitos de actuación, como digo, del logopeda. Por otro lado, nos encontramos que las personas que sufren daño cerebral adquirido muchas veces tienen alteraciones cognitivas, bien porque por lesiones en áreas cerebrales que controlan el nivel de alerta, de atención, a nivel perceptivo, a nivel de memoria, disfunciones a nivel ejecutivo, práxico, visoespacial, velocidad de procesamiento de la información, autoconciencia de los déficits, etc. Pues son todo un tipo de alteraciones cognitivas que entran dentro de la posibilidad de lesión y de afectación una vez que una persona sufre un daño cerebral. Y además nos encontramos muy frecuentemente con alteraciones neuropsiquiátricas, alteraciones conductuales, emocionales, apatía, falta de iniciativa, cambio de humor, irritabilidad, la habilidad emocional, son cambios de humor bruscos, de estar llorando, estar riendo. Vemos también pacientes, sobre todo con lesiones frontales, con desinhibidos, con conductas agresivas. Pues bueno, son una serie de alteraciones también muy presentes. Todo esto lo que va a provocar son limitaciones funcionales, movilidad, problemas en todo este ámbito, problemas en actividades básicas de la vida diaria. Según este estudio, un 89% de las personas que sufren lesión cerebral van a tener algún grado mayor o menor de alteración que les va a impedir adaptarse a las situaciones de la vida diaria, como podrían ser las AVDs básicas de autocuidado, cuidado personal, la higiene, por ejemplo, movilidad en el hogar. Otras AVDs que serían las instrumentales, la realización de cualquier actividad doméstica, movilidad fuera del hogar, y bueno, y las AVDs avanzadas, que serían, por ejemplo, el ocio, el tiempo libre, la participación social, la participación a nivel educativo, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto va a provocar restricciones a nivel participativo, ¿no? La persona, por sus limitaciones cognitivas, físicas,
lingüísticas, etcétera, etcétera, va a provocar una restricción. En muchos casos se va a reducir muchísimo esa participación previa y esa inclusión dentro del mundo en general, ¿no? Y vamos a encontrar que, pues, cierto aislamiento social, ¿no? Por lo que respecta a las alteraciones de la comunicación que normalmente encontramos en el ámbito clínico, después de sufrir una lesión cerebral nos encontraremos con las lesiones que provocan en las áreas cerebrales que procesan, planifican, secuencian, programan, etcétera, el lenguaje. Vamos a encontrarnos con alteraciones como la afasia, es una alteración en la producción oral y la comprensión del lenguaje oral. Vamos a encontrar alteraciones a nivel de lenguaje escrito y, por ejemplo, vamos a tener alexia, vamos a tener agrafia, ¿vale? Esto sería consecuencia de una lesión cerebral. Cuando estas lesiones afectan también a los músculos y los nervios que controlan la musculatura del habla, o de la voz, o de la respiración, de la articulación, vamos a encontrarnos con personas que tienen trastornos motores del habla, como sería la disartria. Vamos a encontrar que tienen problemas severos para poder comunicarse por una anartria, que sería una reducción máxima de la producción oral. Vamos a ver personas que tienen apraxia, precisamente este caso que vamos a ver ahora. Es una persona que, aparte de la afasia, tiene una apraxia oral o bucofacial y una apraxia del habla concomitante, que a veces es muy difícil de determinar, diagnosticar, porque normalmente no aparece de forma aislada, no es lo más frecuente, aunque hay algún caso. Y vamos a ver que la persona también puede tener algún tipo de lesión que provoque una disfonía o también una alteración disprosódica en la entonación, la melodía, el ritmo, etcétera, del habla. La diferencia significativa es una alteración del lenguaje en el primer caso y una alteración del habla o de la voz en el segundo. Hay que notar un poco la diferencia entre ambos casos. Y luego nos encontramos también con pacientes que no sufren lesiones en áreas específicas del lenguaje, del hemisferio izquierdo, pero sí tienen alteraciones cognitivas, que esto lo que provoca muchas veces es déficits pragmáticos, el uso social del lenguaje, pues por ejemplo en una persona que sufre una lesión frontal, un traumatismo craneoencefálico, puede tener las áreas del lenguaje indemnes, pero les falla la capacidad para interactuar en un ámbito normal de comunicación. Entonces se saltan los turnos de intervención, intervienen de forma inadecuada, el lenguaje es tangencial, pero esto no está motivado por una lesión propiamente de las áreas del lenguaje, sino hay una alteración cognitiva que les impide interactuar de forma correcta en un ámbito normal, digamos. Este estudio nos muestra, es del 2013 y es de la clínica Mayo de Estados Unidos, y nos indica que se hizo un seguimiento durante 15 años de pacientes, un total muy significativo de casos, y en este estudio se observó que la mayoría el 50%, no la mayoría, 53% para ser más exactos, sufrían trastornos motores del habla, disartria. O sea, es significativamente el 50%, la mitad, sufrían alteraciones motoras del habla. En lo que respecta a alteraciones del lenguaje propiamente dicha, se encontraron pues, un 25%, aproximadamente una cuarta parte, sufrían problemas de lenguaje. Un 3,4%, un 3,9%, una apraxia del habla, que también sería un trastorno motor del habla, y alteraciones cognitivas comunicativas no afásicas, que son estas que os he comentado hace un momento, relacionadas con lesiones neuropsicológicas, del ámbito cognitivo, pues un 17%. Y por último, otro tipo de alteraciones no filiadas, que también sería... Pero la gran mayoría, como veis, son trastornos motores del habla, o el 50 y algo % en relación al resto. Para acabar esta parte y ya entrar en el caso, el trabajo de neurorehabilitación es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Hay muchísimos profesionales implicados.
Normalmente en las unidades hay un médico, son los médicos rehabilitadores, especialistas en medicina física y rehabilitación, los que coordinan todos los profesionales, o la gran mayoría de profesionales vinculados en la unidad. Eso no quiere decir que otros profesionales como neurólogos, neurocirujanos, etcétera, no tengan, psiquiatras, etcétera, no tengan relación con el paciente una vez que está en una unidad de este tipo, pero en estas unidades, lógicamente, son ellos los que llevan la batuta y, digamos, dirigen la orquesta, que serían el resto de los profesionales. Como veis, hay infinidad de profesionales vinculados, neuropsicólogos, psicólogos, logopedas, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, etcétera. Cada uno se dedicará específicamente a su función, pero todos, digamos, tenemos que tener una cierta coordinación para tratar al paciente en su conjunto, porque si no tendríamos una visión un poco sesgada, por así decirlo, del paciente en sí. Nosotros concretamente tenemos reuniones periódicas donde hablamos de los pacientes y estamos casi todos los profesionales o todos que estamos vinculados con un paciente en concreto. Y creo que esto es fundamental. Su asistencia es larga y compleja, son elevadas las posibilidades de recurrencia y, por último, existe un elevado impacto a nivel familiar, social, laboral. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo que queráis comentar. ¿No? Bueno, pues seguimos. Vale, yo, como he dicho al principio, voy a presentar un caso que yo he tenido la posibilidad de tener en tratamiento una persona con una afasia motora y con una apraxia bucofacial y apraxia del habla, y bueno, y disfagia también orofaríngea, y como he dicho antes también no es un paradigma de la rehabilitación porque es un caso único, pero creo que puede ser útil y por eso me había planteado presentarlo después que acepte la invitación de ISET, en este caso. Vale, en este caso vamos a entrar ya directamente en el caso clínico, ¿no? Se trata de un paciente de 61 años, fumador de años de evolución, fibrilación auricular crónica, portador de una válvula mitral desde 1996, el tratamiento anticoagulante, hasta el momento en que se instaura el déficit neurológico objeto del tratamiento que vamos a ver. Era independiente para las actividades básicas de la vida diaria, no tenía ningún problema y tampoco presentaba ningún tipo de deterioro cognitivo. ¿Vale? Concretamente, en septiembre de 2016, el paciente presenta un deterioro súbito que le provoca un trastorno de la emisión del lenguaje, sin pérdida de conciencia y una debilidad de mi cuerpo derecho, en este caso, ¿no? Bueno, lo antes posible es trasladado a la unidad de ictus del Hospital Vall d'Hebron, de aquí de Barcelona, y una vez allí, bueno, presenta un deterioro a nivel cognitivo, a nivel atencional y bueno, una vez que despierta es evaluado por los neurólogos, que en este caso serían los que en primera instancia actuarían ante el caso, y lo que observan es que tiene una afasia global, o sea, una absoluta incapacidad para emitir lenguaje y una aparentemente alteración también severa de la comprensión verbal. Observan que tiene una mianopsia homónima derecha, una alteración campimétrica en este caso, y una paresia tanto del brazo como de la pierna como de la cara en el lado derecho. Esto ya nos orienta hacia una lesión en el hemisferio izquierdo, ¿no? En el cerebral. Entonces se le realiza un TAC craneal urgente y lo que se observa es un ictus isquémico. En este caso, claro, en el TAC directamente no nos va a indicar la posible causa, pero posteriormente se orienta hacia un émbolo que proviene del corazón, que ha interrumpido digamos, la sangre que llega al cerebro y ha provocado eso, un taponamiento, por así decirlo. Y en el territorio de la arteria cerebral media
y la arteria cerebral anterior izquierda, que serían todo este territorio. Y también se observa una lesión en la ínsula y también, bueno, a nivel temporal, en el lóbulo temporal, bueno, una serie de lesiones que provocan un ligero efecto de masa, digamos, que mueve a nivel ventricular, con lo cual, digamos que inicialmente se observa una lesión, si no muy severa, pero sí bastante importante en este caso. Bueno, durante el ingreso en la unidad de ictus, posteriormente es trasladado a la unidad de neurología, inicia tratamiento rehabilitador de fisioterapia. ¿Vale? En este tratamiento lo que se busca principalmente es mejorar la movilidad de tanto del esfínter superior, la extremidad, superior derecha, el brazo, y bueno, porque a nivel de extremidad inferior derecha sí que presenta una alteración, pero la alteración es relativamente leve, moderada, y ya poco a poco inicia deambulación con ayuda, pero consigue realizar trayectos que se considerarían relativamente largos, asistido por una persona, eso sí, vigilando que no tenga un trastorno del equilibrio y pueda caerse, pero ya digamos que se instaura un tratamiento basado sobre todo en potenciación muscular a nivel global, técnicas de equilibrio estático-dinámico y movilizaciones pasivas de la extremidad superior derecha, ¿no? Se le proporciona también un cabestrillo y, bueno, en este caso la evolución es bastante favorable. Eso no significa que no deje de hacer fisioterapia, pero en este caso las secuelas van a persistir durante un tiempo, sobre todo a nivel de hemiparesia del brazo y de la mano derecha, pero a nivel de movilidad va a haber una importante recuperación. Una vez que el paciente pase, digamos, la fase aguda, se decide su traslado al área de neurorehabilitación, donde va a continuar el tratamiento rehabilitador a nivel intensivo. Y en este caso también no solamente van a trabajar los fisioterapeutas, sino que también van a intervenir los terapeutas ocupacionales. Muy importante su trabajo para trabajar todas las AVD, las transferencias, serán fundamentales para que el paciente pueda volver a adaptarse a las situaciones en las cuales se veía involucrado en el día a día. En esta unidad, el equipo médico de neurorehabilitación, especialistas en medicina física y rehabilitación, hacen una exploración funcional inicial y lo que observan es que el paciente está consciente, que comprende órdenes sencillas y contextualizadas, pero que no nomina. Se le presentan imágenes y es capaz de denominar esas imágenes y no repite. Esto sería una exploración básica inicial por parte de esta unidad, ¿no? Presenta una paresia facial supranuclear derecha, trofismo muscular, el balance articular y el control del motor a nivel de movimientos analíticos, está conservado en las 4 extremidades, y la sensibilidad superficial a nivel analgésico, pues, y presenta una hipoalgesia en el hemicuerpo derecho. La sensibilidad en el hemicuerpo derecho está claramente disminuida. No del todo disminuida, porque no es una hemiplegia, sino que es una hemiparesia, es una debilidad, pero sí que presenta esto. Bueno, aquí continúa realizando marcha asistida para mejorar la marcha. Una vez que se realiza esta primera evaluación, el paciente ya inicia, digamos, fisioterapia, o bueno, continúa realizando fisioterapia, un poco con las mismas objetivos que se habían planteado ya durante el ingreso en la unidad de ictus y en la unidad de neurología, ¿no? Bueno, todo potenciación de la extremidad inferior derecha, perfeccionamiento de la marcha, analíticos de hombro y codo, toda una serie de actuaciones para mejorar todas estas alteraciones de tipo motor. Y a nivel de terapia ocupacional, lo que se observa principalmente es que no integra el brazo ni la mano
En las actividades bimanuales, la tendencia es a utilizar el brazo, con lo cual se tiene que trabajar también mucho en este sentido. Bueno, en este punto, una vez iniciado el traslado a la unidad de neurorehabilitación, pues se procede a... Nosotros somos, en nuestro caso, pertenecemos a la unidad de rehabilitación, al servicio de rehabilitación, pero somos una unidad consultada, con lo cual hacen una interconsulta y las doctoras que hay en la unidad, que son médicos rehabilitadores y foniatras, hacen una primera visita al paciente para valorar si es candidato o no a realizar rehabilitación logopédica, en este caso, ¿no? Entonces, digamos que es una observación a pie de cama, es una observación básica, inicial, pero bueno, posteriormente ya se hace una evaluación más precisa, como vamos a ver. Lo que se observa, ellas observan, es una fase global, tal y como venía, digamos, en el informe previo, y así lo habían comentado los médicos rehabilitadores también. No nomina, no repite, no conserva esquema vocálico y, bueno, solamente emite sonidos guturales. La comprensión verbal parece muy afectada, incluso a órdenes simples, que no refieren mucha complejidad ni a nivel sintáctico, ni, bueno, pues hay una alteración. Y ya hay una sospecha inicial de disfagia orofaríngea. De hecho, hoy en día en las unidades de ictus ya se procede para poner remedio en la mayoría de los casos a las personas que entran, porque la gran mayoría, al menos en las fases iniciales, tienen alteraciones en la evolución. Y hay un mecanismo, digamos, en el hospital donde yo estoy, en el cual ya se modifica la dieta, se valora cambios a nivel postural, una serie de prerequisitos que impiden que el paciente pueda sufrir problemas como neumonías por broncoaspiración que ponen en peligro lo que sería la vida, ¿no? Entonces, aquí, como os digo, es la evaluación inicial por parte de la unidad y a partir de aquí el paciente ya es atendido por nosotros, los logopedas, y bueno, aquí lo que vamos a valorar es pues una serie de funciones como son la voz, el lenguaje, el habla, la prosodia, la gramática de la comunicación y, claro está, la devolución. Pues, como digo, una tarea fundamental de rehabilitación por nuestra parte. Entonces, lo primero que se hace en este caso es que se realiza una prueba muy sencilla, que es el método de exploración consistencia, volumen, viscosidad, que es una prueba que consiste en administrar una serie de texturas. Por ejemplo, se inicia con néctar, que es como el líquido espesado, entre el líquido y una textura tipo miel, pues estaría el néctar. Se administra y, bueno, si la cosa va bien se pasa a agua, se observan los signos de alteración de la eficacia deglutoria y también de la seguridad, que es lo más importante, ¿vale? Y bueno, en este caso concreto se observa que el paciente tiene una disfagia orofaríngea moderada, con signos de alteración de la eficacia y de la seguridad, de la deglución en líquido y texturas sólidas, con lo cual se opta por que tome líquidos en textura néctar, es decir, con espesante, espesados a esa determinada textura, y inicialmente se opta por una dieta de fácil masticación. Una dieta bueno, esto con la unidad de dietética, soporte nutricional, pues es un sistema que lo llevamos a diario, lo tenemos muy en cuenta y entonces, bueno, inicialmente observamos esto. Nosotros lo que pasamos también inicialmente es un protocolo breve de la afasia que está compuesto por muy pocos ítems y que valora, por ejemplo, fluidez verbal, se le pide que explique qué es lo que le ha pasado, y bueno, observamos un poco la emisión del lenguaje, si es un lenguaje fluente, digamos para observar la dicotomía, ¿no?, entre fluente y no fluente, observar si es una fascia sensorial de comprensión o es una fascia motora, y bueno, y lo valoramos con una puntuación. Hacemos repetir una serie de sílabas, palabras y frases. Es un screening muy corto que se puede realizar
a nivel de cama. De hecho, lo realizamos en las unidades también de neurología de forma básica para un poco objetivar el tipo de afasia desde el punto de vista neuroanatómico. Y observamos que existe una alteración bastante importante a nivel general del lenguaje. En este caso no se valora ni lectura ni escritura, simplemente se valora el lenguaje oral a nivel de expresión y comprensión. Le pasamos también una prueba al test de las fichas, el token test, que es una prueba para valorar la comprensión verbal más compleja, una prueba desprovista de elementos contextuales. Bueno, tenemos que valorar que la visión del paciente sea correcta, es un primer lugar, que necesita una agnosia visual y una cromatopsia, o sea, una alteración a nivel de la percepción de los colores. Y bueno, le pedimos, por ejemplo, que toque el cuadrado verde, grande, toque la ficha, el círculo, y vamos aumentando la complejidad. Entonces, observamos un poco si hay una alteración a nivel de la comprensión, o también puede haber una alteración a nivel de memoria auditivo-verbal, que esto también es muy frecuente, por lesiones cerebrales. Y esta prueba a veces también resulta alterada en personas que no tienen alteración del lenguaje, pero sí que tienen alteraciones a nivel cognitivo, a nivel de memoria propiamente dicha, a nivel de función ejecutiva, etcétera, etcétera. A nivel atencional, claro, si no hay atención no la podríamos pasar. Luego se le administra, bueno, aquí vemos que hay una alteración muy severa de la comprensión verbal. En este caso nosotros pasamos una que se puntúa sobre 36 ítems y va aumentando la complejidad. Posteriormente se le pasa el test de vocabulario de Boston, un test de denominación de imágenes de dificultad creciente, pero se pasa el formato abreviado porque el formato estándar son 60 imágenes. Y en este caso, como había una alteración muy severa a nivel de expresión oral, pues se opta lógicamente, por pasar únicamente no obstante, se observa que en la elección múltiple, que es al final cuando la prueba acaba y presentamos las imágenes, volvemos a las imágenes que no ha podido realizar de forma correcta y digamos aparecen 4 palabras, nosotros se las tenemos que leer y esta persona tiene que decidir cuál es la palabra, no se la señalamos, pero sí se la leemos, cuál es la palabra que concuerda con esa imagen. Entonces, esto demuestra que tiene una relativa capacidad de asociación palabra escrita-imagen o bien asociación aditiva a nivel del léxico auditivo, ¿vale? Y bueno, también se le pasa en este caso concreto una prueba de emparejamiento palabra y dibujo de la batería EPLA, evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia. En la prueba oral, digamos, aparecen estas imágenes y yo le digo, señálame, por ejemplo, las tijeras. El paciente tiene una imagen, en este caso había una imagen semánticamente aproximada, pero que no es la que yo quiero, en este caso martillo, y una semántica distante, y bueno, el paciente tiene que señalar, y luego hay otra prueba en la cual aparece la palabra escrita. Aquí hay una cierta preservación, como veis, a nivel léxico, es capaz de asociar 24 imágenes de 40 de las palabras que yo le estoy indicando, son palabras de alta frecuencia, que son relativamente fáciles. Y a nivel de escritura, bueno, en el ítem 20 se interrumpe la prueba porque comete muchos errores y se prefiere dejar para otro momento. Bueno, la praxis orofonatoria se evalúa mediante o bien el test de Boston para el diagnóstico de la afasia, una serie de pruebas para observar los movimientos orales, si protuye los labios, si es capaz de mover la lengua, tanto en orden o se puede ejecutar, se puede pedir que lo haga por imitación, que observe lo que estamos haciendo para observar la existencia de apraxia o no. Y, o bien utilizamos el test Barcelona revisado o otras baterías de exploración para obtener un poco una idea del tipo de alteración a nivel apráxico, en este caso, a nivel oromotor o bucofacial, etc. Se hace una exploración básica, bueno, aquí no ha quedado reflejado, pero la praxis consultiva gráfica con estas imágenes bidimensionales del test Barcelona revisado
sí que es capaz de hacer estas, pero la última, bueno, la cruz no la puede realizar de forma correcta. Hay otras imágenes a nivel tridimensional, pero bueno, nos indica también que hay la existencia de una apraxia constructiva, gráfica, una apraxia motora, que afecta a la realización de dibujos, en este caso. Y la anoxis, bueno, en este caso aquí aparecen una serie de imágenes. Como el paciente tiene una alteración en la expresión verbal, va a ser incapaz de decirme cuáles son las imágenes superpuestas, con lo cual se realiza una actividad de elección múltiple. Esto también estaría en el test Barcelona revisado, no es este caso en concreto, pero serviría en este caso para valorar la anoxis visual en una paciente con trastorno del lenguaje. O sea que no vale decir que no puede evaluar al paciente porque no me puede decir, sino hay una serie de pruebas que nos permiten valorar. La agnosia visual no es muy frecuente digamos, con una persona que tiene una afasia, porque debería ser una lesión occipital bilateral normalmente y no correspondería al lenguaje, ¿no? De áreas perisilvianas, del hemisferio izquierdo, áreas temporoparietales o frontales, pero no está de más que lo valoremos. Y bueno, la detención visográfica también con el test Barcelona revisado, un poco para ver la existencia de bidireccionia lateral izquierda, que tampoco no es muy habitual porque sería una lesión parietal derecha, o bien una mianopsia homónima derecha. Porque en este caso, que sí que es lo más frecuente, el paciente tiene que tachar todos los triángulos, nosotros le marcamos el primero y lo que tiene que hacer es ir aproximándose a ir tachándolos todos. Entonces tenemos que observar también cómo lo está ejecutando, si empieza por el lado derecho, si empieza por el lado izquierdo. Normalmente las semianopsias compensan y realizan toda la tarea de forma correcta, a no ser que exista una alteración más de tipo atencional, como en el caso de la negligencia lateral izquierda. ¿Vale? Bueno, el paciente, esta valoración es inicial, ¿no? En pocos días pasa de una fase global una alteración muy importante a nivel de compresión-expresión oral a una fascia tipo Broca, motora, en el cual lo que se observa es una expresión verbal no fluente, limitada a monosílabos, con una prosodia alterada y así como dificultades a nivel de denominación y repetición. Mediante estas pruebas que hemos visto antes, petición de que realice movimientos o ejecución delante del terapeuta en el caso de que haya una alteración de la comprensión, pues observamos también que tiene dificultades para ejecutar movimientos no verbales, con la lengua, labios, mejilla. Lo que pasa es que se produce como una disociación automático voluntario, que quiere decir que es incapaz de realizar estas acciones cuando nosotros se lo pedimos, bien por una orden verbal o bien por imitación, pero es capaz de realizar estos movimientos a la hora de comer, a la hora de bostezar, a la hora... O sea, se produce estos típicos en las apraxias, ¿no? Claro, hay una sospecha de apraxia del habla, pero no podemos saber con ciencia exacta porque como no hay emisión clara del lenguaje, pero normalmente es una alteración concomitante, es decir, que está añadida y ocurre muy frecuentemente, ¿no? Aquí ya empezamos a ver que la comprensión verbal contextualizada sí que parece entender órdenes sencillas, parece entender conversaciones cotidianas siempre y cuando no haya problemas a nivel sintáctico y no sean frases muy elaboradas. Y bueno, las lecturas y la escritura están en este caso bastante alteradas. La lectura a nivel de asociación palabra escrita a imagen conserva cierta capacidad, sobre todo para imágenes que insertan a nivel del léxico visual y conserva la capacidad. A nivel de esto de asociación, pero la lectura en voz alta en este caso es inicialmente imposible. Y la escritura, pues hay un cambio de dominancia, he dicho que hay una hiperesia derecha y digamos que se tiene que reeducar el brazo izquierdo, pero también no solamente hay una gracia periférica por el cambio de dominancia, por lo cual hay que trabajar el grafismo, sino que también una alteración lingüística de base, por lo cual hay una gracia central. Nos encontramos con un doble problema en este caso, ¿no? Bueno,
Esto no sé si lo conocéis, es el perfil de características del habla del test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Y esto es, desde el punto de vista neuroanatómico, clasificar la afasia en un tipo o en otro, ¿no? Entonces, en este caso, estas son las, digamos, exactamente lo que tuvo el paciente, ¿no? Tenemos dificultades a nivel articulatorio, la longitud de la frase es muy reducida, a nivel de monosílabos o palabras cortas, la forma gramatical es totalmente gramatical, ¿no? No da pie ni a formar frases de dos elementos, sino que simplemente se limita a eso, a palabras muy cortas. La prosodia, lógicamente, está alterada, se producen parafasias sobre todo de tipo fonético articulatorio y, pues bueno, repetición de oraciones. Aquí en este caso consigue repetir alguna pequeña palabra, por ejemplo, que, pero una muy básica. Y la comprensión aditiva sí que muestra, pues, no hay una afectación muy severa, se encontraría más o menos en la mitad de... Esto sería con el formato abreviado, eso sí, el test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Si nos vamos al manual, encontramos que se estaría básicamente dentro de lo que sería una afasia tipo Broca, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, una vez que hemos pasado la prueba de expresión no verbal, la comprensión, lo que también podemos es puntuar dentro de una escala de severidad, ¿no? En este caso, este paciente, debido a la alteración a nivel expresivo y debido a la alteración a nivel de comprensión, se encontraría dentro de la puntuación 1, ¿no? La comunicación se efectúa en su totalidad a partir de expresiones incompletas, se necesita una gran capacidad de inferencia por parte del terapeuta y de la familia para poder entender qué está haciendo, que sus sentimientos, las necesidades básicas, digamos, muchas veces se entienden por gestos, si están conservados, en una praxia muy severa a nivel de extremidades, pues, pero necesidades más complejas, pues es muy complicado poder. Entonces ya se puntúa dentro de lo que sería este nivel, ¿no? Bueno, esto sería un poco los resultados obtenidos. Como veis, todas las puntuaciones se superan hacia el lado, casi todas, hacia el lado izquierdo, lo cual significa que hay una alteración así bastante importante. A nivel de escritura, aquí esto también del test de Boston, se le pide que copie esta frase en mayúsculas y luego en minúsculas. Como veis, hay una alteración. Bueno, conserva cierta capacidad a pesar de que era diestro y ahora tiene que escribir con la izquierda, pues cierta capacidad para copiar, esto es copia simplemente, las letras, pero si luego tiene que hacer la conversión halográfica de lo que sería mayúscula a minúscula, pues es incapaz. No recupera la forma halográfica, en este caso de la letra en minúscula. La descripción de la lámina temática no solamente puede escribir dos letras. Aquí se le dictan una serie de palabras, se le pide que escriba su nombre, etcétera, etcétera, pero es incapaz también de realizar... aquí hay, se le pide que haga una serie numérica, se le dictan unas letras, se le dictan unos números, y vemos que hay una alteración bastante importante. Bueno, la afasia de Broca, como supongo sabréis, supone una afectación de área, no únicamente del área de Broca, sino que también puede estar debida, inicialmente, claro, los estudios eran post-mortem, las primeras descripciones precisamente de pacientes con alteraciones motoras, alteraciones a nivel motor del lenguaje, procedían de Paul Broca, pero una vez que ya las técnicas de neuroimagen fueron avanzando, vemos que no solamente se circunscriben a lo que conocemos como el área de Broca, sino que también hay zonas circundantes que pueden provocar esta misma afectación. De hecho, no solamente a nivel cortical, digamos, sino también a nivel subcortical. Si hay una lesión en los ganglios basales, son estructuras profundas dentro del cerebro, el tálamo y otras áreas, observamos también que normalmente suele haber alteraciones a nivel de expresión verbal, ¿vale? O sea, son, digamos, circuitos relacionados con los procesos de articulación y con el aprendizaje y empleo de las reglas gramaticales y sintácticas. Por eso muchas veces estos pacientes tienen dificultades para comprender frases sintácticamente más complejas, los morfemas gramaticales, frases que no siguen una
estructura canónica, sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, le dices una frase en pasiva y les causa un total desbarajuste y les cuesta poder entender y asociar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se caracteriza eso por un lenguaje no fluente, alteración de la repetición, de la denominación. En fases agudas se inicia con un mutismo, una estereotipia, la repetición recurrente de una palabra cada vez que quiere emitir algún tipo de lenguaje. Claro, lo que hay que intentar desde un primer momento es conseguir que no se produzca. O que vamos a ver un poco en la parte de rehabilitación, vamos a ver que se produce gramatismo y disfluencias, la prosodía está alterada y bueno, en algunos casos pueden tener la comprensión relativamente preservada, aunque nunca está completamente preservada. Al menos en mi experiencia, todos tienen problemas, sobre todo a nivel sintáctico, morfológico. No es a nivel tanto léxico, de la conversión de palabras aisladas, pero cuando las palabras se juntan para formar oraciones en el lenguaje normal, pues es cuando les causa ciertas dificultades. Y en cuanto a la praxis oral, en este caso, pues como os he dicho, es la incapacidad para realizar movimientos voluntarios no verbales de los órganos que intervienen en la producción del habla, en la fonación, en la articulación, etc. Y muchas veces estos movimientos están preservados de forma automática. Observamos que pedimos al paciente que nos saque la lengua y la mueva de un lado para otro, es incapaz, pero al momento está comiendo y está moviendo la lengua sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? O bueno, aparentemente. Las apraxias siempre no se deben nunca a debilidad, parálisis o una descoordinación en la musculatura oral, ¿no? Sino que realmente no existe una debilidad, porque si no, no estaríamos hablando de una apraxia, sino que probablemente en el tema del habla estaríamos hablando de una disartria, ¿vale? Una disartria espástica o de tipo que sea, por una incoordinación, pero por nervios periféricos a nivel central, pero bueno, y en este caso pues aceptaría movimientos tanto que requieren del uso de objetos o como que no, en este caso pues movimientos de todo tipo pueden afectar. Y bueno, la apraxia oral se relaciona sobre todo con lesiones prefrontales. Si recordamos la imagen que hemos visto antes, en el área de Broca, pues en la parte superior están las áreas prefrontales, premotora, motora suplementaria, y muchas veces son las zonas que programan, planifican la secuencia de movimientos, son las áreas de Brodmann, digamos, no sé si conoces el homúnculo de Penfield, que son áreas, digamos, que en este caso tienen relación directa con la movilidad de los órganos bucofonatorios, ¿vale? Y bueno, con otras áreas también, no únicamente estas áreas prefrontales, sino también la ínsula, el lóbulo parietal, etcétera, etcétera. Y en el caso de la apraxia del habla, claro, en este caso en concreto, hasta más adelante, no se pudo determinar concretamente la existencia de una apraxia del habla. En la apraxia del habla ya sí que estamos hablando de la incapacidad para programar, planificar movimientos de la musculatura del habla relacionada con lenguaje. O sea, por una parte, la apraxia bucofacial serían movimientos de los órganos, como he dicho, pero no bajo petición de que diga nada, sino que simplemente mueva. Pero aquí ya sí que en este caso, si es un trastorno puro, estaríamos hablando. Yo he tenido casos de apraxia del habla, un trastorno puro sin déficit lingüístico. Es decir, no tenía ni alteración de la comprensión, ni alteración de la comprensión verbal, ni alteración de la lectura, ni alteración de la escritura. Simplemente un problema de planificación, programación motora, con lo cual se tiene que trabajar de una manera diferente a lo que sería una afasia motora. Pero en la mayoría de los casos viene acompañada, o sea que es muy difícil a veces determinar en qué grupo entraría. Simplemente comentar que la ínsula anterior es una zona interna del cerebro que muchas veces en los casos de apraxia del habla observamos en la neuroimagen, en los informes de neuroradiología, que hay una afectación, pues entonces
muchas veces coincide que esta persona tiene una alteración a nivel motor y puede tener también una alteración a nivel lingüístico, que es un área muy importante, aunque existen muchas más áreas que no únicamente observamos por lesiones frontales, alteraciones de tipo apráxico del habla, sino que también, como hemos visto antes en las afasias motoras, vemos que también se producen alteraciones por regiones más distantes, no a nivel cortical, sino a nivel subcortical, tálamo, ganglios basales, etcétera, etcétera. Bueno, la apraxia del habla, básicamente lo que pasa es que el paciente intenta acercarse a la palabra objetivo y se producen errores inconsistentes. Es incapaz de, o le cuesta mucho, producir los sonidos adecuados que conforman la palabra. En un estadio puro sería un proceso postléxico. ¿Qué quiere decir? El paciente accede a la palabra a nivel virtual, pero es incapaz de programar los movimientos y secuenciarlos de forma adecuada para producir las palabras que quiere, que en teoría ha accedido al significado, ¿no? Entonces se producen muchos titubeos, muchos intentos de aproximación, no acierta, y la articulación normalmente es fuera del blanco, es decir, no puede haber alteraciones a nivel fonético. Los errores pueden ser variables, no hay una clara mejoría tampoco en repetición. Los fonemas que suelen estar más alterados suelen ser los consonánticos más que los vocálicos, y bueno, ahí se produce una disprosodia. Bueno, hasta aquí vamos un poco, creo que relativamente bien, todo justo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? Bueno, si no, cuando acabemos la sesión podemos hacer un breve turno de preguntas o comentarios que queráis hacer al respecto. Vale, bueno, una vez que hemos observado todas estas alteraciones, esta posible existencia de apraxia también, toca iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del tratamiento en las afasias es principalmente maximizar el lenguaje y las capacidades de comunicación para permitir que la participación y la actividad de los individuos afectados sea lo más posible, lo más cercano a lo que serían los aspectos comunicativos que tenía antes de la lesión, ¿no? Para el tratamiento de la afasia sí que existen terapias regladas con un cierto grado de evidencia, pero no hay un tratamiento universalmente aceptado. Lo que sí que, como he dicho antes, tendremos que basar nuestras intervenciones en principios de la medicina, de las ciencias de la salud, basada en la evidencia, o sea, leer artículos, ver un poco fiabilidad de las intervenciones, pero muchas veces se actúa de forma intuitiva porque la propia experiencia nos da alas, pero esto a veces es un error y bueno, hay que intentar siempre basar nuestras... Entonces dependerá mucho del terapeuta, del régimen de administración de la terapia, si es terapia individual, si es terapia grupal, si es terapia todos los días de la semana o simplemente es un día a la semana 2, la eficacia, la intensidad se ha mostrado como un factor importante a tener en cuenta, sobre todo en las fases iniciales. Y hay terapias como la regia, rehabilitación intensiva grupal de la afasia, que están muy acotadas en el tiempo, por eso son muy intensivas. Con 3 horas al día durante 10 días, en 2 semanas, y son terapias que han demostrado un cierto grado de eficacia a nivel científico, sobre todo. Y bueno, estos serían un poco los objetivos de cualquier tratamiento de la afasia, ¿no? Recuperar la funcionalidad comunicativa alterada. Importante fomentar la generalización al ámbito cotidiano, o sea, que lo que aprenda en la sesión de tratamiento tenga muchísima relación con el día a día del paciente. Muchas veces se tiene que involucrar a la propia familia, tenemos que buscar unos objetivos concretos para ese paciente que sean realistas y que pueden ser fácilmente generalizables. Si no, tendremos que introducir sistemas también de comunicación alternativa, que ahora vamos a ver cuáles son los que yo en este caso en concreto puse en marcha desde un inicio. Y bueno, aspectos allá de tipo específico, pues intentar restaurar al máximo posible las capacidades premórbidas del paciente a nivel expresión oral, comprensión oral, lenguaje escrito y bueno,
bueno, sobre todo es eso, aumentar la participación, la actividad de la persona en concreto. Bueno, como os he dicho, este paciente inicialmente tenía una alteración muy importante a nivel comunicativo, una cierta alteración a nivel motor, hemiparesia derecha, principalmente, no tenía un trastorno severo de la marcha y estaba muy motivado porque era una persona que era informático, lo cual ya dentro de un primer momento se enganchó a los sistemas de comunicación alternativa, en este caso mediante una tablet, con el uso de este programa, el LetMeTalk, que es un sistema de comunicación mediante pictogramas, es gratuito y permite, mediante las imágenes del portal Arasac, que es un portal de comunicación alternativa que supongo que conoceréis, pues permite, se descarga un paquete básico de forma gratuita y el paciente puede comunicar ideas básicas mediante pictogramas. Tiene voz, está en varios idiomas, entre ellos el castellano, el catalán, y podemos incluso descargar programas adicionales que aumentan el vocabulario. Pues en un primer momento se instaló, luego tenemos programas que son asistente de voz también. Este programa en concreto, asistente de voz AAC, son gratuitos, se pueden instalar en el móvil. Hoy en día tenemos muchos recursos para facilitar la comunicación a los pacientes, cosa que no pasaba hace muy pocos años. Cuando yo empecé, lo que utilizábamos básicamente eran cuadernos de comunicación, entonces nosotros incluso teníamos que conseguir las imágenes, porque muchas sí que había programas, pero eran de pago y eran muy caros, ¿no? Incluso en los hospitales pues no teníamos acceso a ese tipo de material, con lo cual, pero hoy en día esto es de la Fundación Vodafone España, es un programa que también Hermes Mobile, que puede facilitar la comunicación. Claro, esto lo que requiere sobre todo es capacidad también de lectura. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos incorporar aquí unas frases prediseñadas y el paciente toca la frase, puede poner me llamo tal, ¿no? Pero tiene que saber, tiene que en teoría conservar cierta capacidad de lectura o saber asociar, porque aquí no aparecen pictogramas, por lo cual no siempre es útil para según qué tipo de pacientes, ¿no? Está más pensado con personas que tienen alteraciones a nivel motor, pero no tienen alteraciones a nivel lingüístico, con lo cual pueden. Pero bueno, también se le instaló como sistema de comunicación alternativa y luego esto es un ejemplo de un cuaderno de comunicación que se puede descargar, en este caso se adaptó en parte, al paciente se fue adaptando con imágenes, con pictogramas del portal Arasac y también en un cuaderno simple, ¿no? De comunicación, que también según qué pacientes hay que pensar que los sistemas de comunicación más complejos no son útiles, en primer lugar porque pueden que sean personas que nunca han utilizado ordenador, tablet, etc. Y entonces también ya de por sí es complicado instaurar un sistema de este tipo en una persona que previamente hablaba. Pero bueno, tenemos que ser prudentes también a la hora de elegir el sistema en según qué personas y informarnos antes y no hacer comprar una tablet inicialmente a la persona, sino que valorar un poco si tienen en casa y ver un poco en base a la evolución si. Pero bueno, el cuaderno de comunicación ya, o un plafón simple de comunicación aumentativa, alternativa, puede ser útil en este caso debido a la alteración. En relación a la disfagia, pues se comenzó a actuar ya de forma inicial, pues mediante una serie de estrategias. Es muy importante, ¿no? Las alteraciones de la dilución en los pacientes con lesión cerebral y hay un alto índice de morbilidad. Hoy en día no tanto, porque cada vez se tiene más en cuenta este tipo de problemas, pero está haciendo un poco en las unidades de los hospitales moría gente no por culpa del ictus, sino por culpa de los problemas asociados a las alteraciones de la dilución, ¿no? Entonces, por una parte vamos a hacer cambios posturales, hacer que el paciente se siente de forma correcta cuando come. Vamos también a ver que no se distraiga, evitar que haya unas posturas incorrectas del cuello a la hora de tragar, pues una serie de alteraciones también a nivel del entorno, de cambios a nivel del entorno. Vamos a cambiar la consistencia de la dieta, buscando una dieta triturada, bueno, esto
claro, una vez que hayamos pasado una prueba tipo MEC, que es lo que hemos visto antes, la consistencia de los líquidos, vamos a también cambiar el volumen, la cantidad que el paciente puede ingerir, pausar la ingesta, y bueno, y una vez que vamos a iniciar un tratamiento, pues a lo mejor inicialmente el paciente tiene una sonda nasogástrica, una gastrostomía percutánea, y no puede comer nada porque tiene una alteración muy severa. Pues vamos a trabajar sin alimento, vamos a intentar mejorar lo que sería la motricidad oral, pero también la sensibilidad intraoral, etcétera, etcétera, a nivel faríngeo, a nivel laríngeo, etcétera. Y bueno, con distintos tipos de estimulación térmica, intraoral, sabores, etcétera, un poco para que el paciente, incluso los bastoncitos típicos que se utilizan con glicerina, sabor, limón, ácido para limpieza bucal, pues nos pueden ser útiles en la fase inicial para estimular, frío, todo este tipo de cosas, ¿no? Una vez que ya podemos intervenir con alimentos, pues vamos a continuar en según qué casos con ejercicios motores, sensibilidad intraoral. Y aquí no solamente las técnicas posturales, como he dicho, sería que el paciente está encamado, intentar que la espalda esté lo más recta posible para evitar riesgos de aspiración, sino que también vamos a trabajar con maniobras específicas dilutorias que van a facilitar el tránsito del alimento desde la boca hasta el estómago, modificaciones de la dieta, etcétera, etcétera, con ayuda, claro está, de las unidades de ética y soporte nutricional que trabajamos en equipo, por así decirlo, para conseguir el máximo beneficio de cada paciente. Como habéis visto, instalación de un sistema de comunicación alternativa, trabajar la deglución en este caso, porque había una disfagia orofaringea, y ya inicialmente hemos visto que esta persona tiene muchos problemas a nivel articulatorio, tiene dificultad de canalización. Y entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esquemas, procurando trabajar delante de un espejo, que el paciente sea capaz de visualizar los movimientos orales a nivel de praxias. Le pedimos que saque la lengua, nos ayudaremos con esquemas articulatorios de la posición de los movimientos. Una vez que realizamos, le pedimos que haga las vocales, pero nos ayudaremos con estos esquemas. Cuáles quieras que sean, que tengamos. Muchas veces encontramos también páginas en las cuales se visualizan los movimientos, en este caso de la Universidad de Iowa, que bueno, también hay una página aquí en Cataluña que se llama el Sons del Català, que es la UAB, que el paciente también puede visualizar un poco las imágenes. Eso a veces ayuda y a veces no, porque que le enseñemos el esquema articulatorio de la producción es muy bonito a nivel fonético, pero la persona no es capaz de, digamos, de producir. Entonces, lo que prima siempre es un enfoque terapéutico multimodal. No basta con decirle al paciente o que observe cómo sacamos la lengua, sino que a veces hay que optar por movilizar directamente, bien con un depresor, bien con la propia mano, y buscar la posición tipo de un fonema determinado. Esto parece mentira, pero en muchos casos es el inicio de la producción oral. Sobre todo en las apraxias del habla, es paradigmático, pero es así, ¿no? Entonces, no nos basta con decirle la palabra y que la intente repetir. Que vea la posición del sonido, en este caso son praxias, no son palabras, sino que a veces tendremos que buscar eso. Claro, los usos más automáticos del lenguaje, en este caso, serían los que normalmente se preservan de forma más clara. El paciente es capaz de emitir series numéricas, aunque sean básicas, porque son automatismos, son lenguaje que conservamos incluso en las alteraciones más severas. Es capaz en algunos casos de decir expresiones familiares como la de cortesía, hola, adiós. Vamos a intentar buscar cuáles son las emisiones que puede emitir de forma espontánea, buscar también el tipo de sonidos, fonemas que incorpora, para ver si a partir de ahí podemos reeducar. La prosodia también la podemos trabajar, muchas veces conservan la capacidad de emisión de canciones, series automáticas, con lo que es la melodía, las alteraciones muy severas. Y bueno, esto también será un puente para poder trabajar
un poco más adelante. Bueno, a medida que va surgiendo un repertorio más complejo, pues siempre vamos a intentar trabajar a nivel silábico, que es la unidad lingüística mínima en castellano, en catalán, más que propiamente el fonema, que es una entidad abstracta, ¿no? La sílaba, y vamos a buscar que el paciente tome conciencia de los puntos de articulación. En este caso, por ejemplo, supuesto un ejemplo, sería comenzar con un sonido como la M, ¿no? Emisión de un sonido nasal, en este caso bilabial, una interrupción del paso del aire. Pedimos que emita el sonido aislado para que vea un poco la posición tipo, la vibración, como el aire se escapa por la nariz, y a partir de aquí, pues lo que vamos a hacer es intentar añadir vocales, ¿no? Ma, me, mi, etc. Vamos a intentar que haga reduplicaciones silábicas, mamá, meme, mi. Y a medida que vamos avanzando, vamos a intentar pues, que haga consonante, vocal, consonante, en este caso ma, me, mi. Bueno, parece una labor sencilla a priori, pero a veces es arduo, difícil poder conseguir. Pero bueno, es un punto de partida para emitir después palabras, para emitir frases. Y en este caso os he puesto el ejemplo del fonema del sonido de la M, ¿no? De la sílaba acompañada de la vocal. Posteriormente, claro, será muchas veces más fácil trabajar los sonidos que son más visibles, como los sonidos bilabiales, los sonidos labiodentales, la T, la D, los sonidos fricativos como la F, la S, la Z, pero porque a veces los sonidos posteriores, los sonidos velares, oclusivos o aficados, pues son más difíciles de producir. Muchas veces el velo del paladar también es una alteración, con lo cual los sonidos nasales también les cuesta, ¿no? Pero vamos a intentar ir graduando el tratamiento en base a la posibilidad de emisión de sonidos, en este caso silábicos, y posteriormente intentaremos avanzar en lo que sería consonante vocal, consonante, bueno, dependiendo de la dificultad, ¿no? Por una parte vamos a trabajar, como veis, sobre el tema articulatorio propiamente dicho, y por otra vamos a trabajar sobre el agramatismo. El agramatismo se observa en las afasias tipo Broca, de una alteración inicial con una alteración severa de la producción verbal, mutismo, y muchas veces también por estereotipias, sonidos recurrentes que se emiten cada vez que el paciente intenta decir algo. Con lo cual nos encontramos muchas veces que la persona tiene problemas en la producción de... Normalmente la producción de sustantivos, una vez que la fase inicial pasa, es capaz de emitir palabras con contenido léxico, en este caso sustantivos, pero tiene una gran alteración en la recuperación a nivel verbal, de verbos, de adjetivos, de morfemas, de palabras en función, en este caso preposiciones, conjunciones, adverbios, lenguaje, por así decirlo, telegráfico, ¿no? Vamos a tener que trabajar sobre el problema a nivel también de estructura de frase, porque emite un lenguaje telegráfico sin palabras, sin uniones entre los elementos, aunque puede ser funcional a nivel comunicativo. Vamos a buscar la recuperación de estos déficits, ¿no? Presentan déficits a nivel morfológico, como he dicho antes, problemas a nivel de comprensión, de una comprensión asintáctica. Cuando el orden canónico de los elementos en una frase no es el mismo del habitual, pues tiene una alteración en este sentido. Entonces, lo que vamos a intentar trabajar para trabajar el agramatismo es con láminas de objetos, acciones, imágenes. Vamos a intentar graduar las estructuras sintácticas para que cada vez sean más complejas. Y vamos también a introducir, en todo caso, siempre la lectura a nivel de palabra, a nivel de frase, en asociación con imagen, para que el paciente también entienda. Si tiene una cierta capacidad de lectura, vamos a aumentar la complejidad en la medida de lo posible. Hay pacientes que no llegan a recuperar una funcionalidad comunicativa a nivel lectora, pero hay otros que sí se pueden apoyar en ese tipo de... Bueno, vamos a intentar que recuperen un mayor léxico, porque sí que accede a palabras, pero no accede a la forma
fonética o fonológica de la palabra, digamos que está, por así decirlo, no se ha destruido la imagen de la palabra y accede a nivel semántico, pero es incapaz de poder producirlo. Vamos a trabajar sobre sobre los verbos también, porque muchas veces no entienden bien sobre todo, por ejemplo, verbos reflexivos, verbos que tienen diversos significados, pues no acceden. Vamos a trabajar sobre la estructura de frase, primero con frases sencillas, vamos a ir añadiendo elementos, ¿vale? Posteriormente tendríamos que realizar ejercicios como, por ejemplo, juicios de gramaticalidad, es decir, le proporcionamos unas frases en las cuales faltan elementos, palabras función, conjunciones, adverbios, preposiciones, y ellos tienen que intentar colocar la preposición correcta para ver un poco qué papel juegan estas palabras en el lenguaje. En este caso morfemas, cierre gramatical, frases lacunares en las cuales falta la última palabra, podemos poner las palabras escritas debajo para que las asocie, y transformar frases de masculino a femenino, singular a plural, etcétera, etcétera. Los objetivos, como veis, serían aumentar la complejidad a nivel morfosintáctico, ¿no? Y aquí hay una serie de propuestas, ¿no? Material con escenas dibujadas para que el paciente diga lo que ve, esto es muy recurrente, ¿no? En las sesiones de tratamiento le pedimos al paciente que nos explique lo que ve en una imagen concreta, en una lámina temática. Juegos de mesa, canciones, completar frases, ordenar las palabras de una frase para formar una frase semánticamente correcta. Y aquí hay muchas ideas también, frases lacunares, proporcionamos la pista fonética o a nivel semántico e intentamos que el paciente sea capaz de producir la palabra o la frase correcta. Trabajaríamos dictado, repetición. Esto es un resumen muy amplio de todas las actividades que supongo, si trabajáis, estáis en activo, realizáis de forma habitual. No es que no descubro nada que no sea lo habitual en el ámbito clínico, pero vale, nos queda poco, pero vamos a ir, si acaso ya luego comentamos un poco al respecto. Y luego también importante la comprensión oral y escrita, ¿no? Partimos de la base de que las personas con afasias motoras, pues como he dicho antes, no tienen una comprensión absolutamente preservada en la mayoría de los casos, con lo cual vamos a tener que trabajar también la comprensión con actividades de entrenamiento auditivo, análisis acústico, a nivel de comprensión de asignación oral, le vamos a pedir que señale una imagen, que señale le decimos una frase, relaciones sintácticas complejas, en los casos iniciales responder a preguntas sí o no, básicas. Esto es una manzana, os sirve para cortar el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ordenar imágenes a nivel oral, acciones por escrito, toda una serie de actividades que nos pueden ayudar a mejorar sobre todo la comprensión, que también es un aspecto fundamental. A nivel de ordenador podemos encontrar muchas actividades que supongo vosotras conoceréis, las personas que me están viendo también, muchos programas de páginas web donde hay muchos recursos también hoy en día para poder trabajar. Tenemos que seleccionarlos, elegirlos, etcétera, de forma adecuada al paciente en concreto. Esta página en concreto, Vertal, no es una página pensada para pacientes, para la rehabilitación del lenguaje de pacientes que han sufrido una lesión cerebral, sino es una página de aprendizaje de un idioma, ¿vale? Pero tiene una serie de imágenes, vocabulario visual, con palabra escrita, con sonido, etcétera, etcétera, y esto el paciente puede trabajarlo en casa. Esta página también 9 letras, contiene numerosos recursos que también deberemos seleccionar. No se trata de decir entra en la página y ponte a hacer lo primero que pilles, no, lógicamente, sino que tendremos que seleccionar las actividades en concreto. Y hasta aquí, digamos, todo lo que yo trabajé. Es una lástima que no podamos ver ningún vídeo, pero por problemas de confidencialidad de datos, claro, lógicamente no podemos hacerlo en este caso, pero si no,
Pero bueno, una vez que, digamos, se empezó a trabajar todo esto que yo he comentado, se volvió a hacer una reevaluación. Estamos en la fase final, por así decirlo, de la sesión. Y bueno, se le pasó el test vocabulario de Boston. Aquí fue capaz de producir 4 palabras de un total de 15. Las imágenes en el formato abreviado también son de dificultad creciente. O sea, que la enumeración la consiguió sobre todo las palabras de alta frecuencia, como casa. Pero bueno, ya vemos que había una cierta producción. Esto es el beta, batería de exploración de los trastornos afásicos, que es una, digamos, parecido al EPLA. De hecho, Fernando Puertos es una adaptación, bueno, que lo realiza posteriormente a la adaptación del EPLA. Es capaz de reconocer palabras escritas y asociarlas, bueno, palabras sí, asociarlas con su imagen. Un total de 23 de 30, y la comprensión oral a nivel de palabra también había mejorado. Bueno, aquí vemos el EPLA 51 y vemos que el paciente es capaz de denominar algunas palabras, como veis, sobre todo con estructuras silábicas sencillas, ¿no? De 1 o 2 sílabas. La lectura consigue asociar algunas palabras. La repetición vemos que ha mejorado, porque sobre todo, bueno, hay alguna palabra más larga, pero en repetición, digamos que es capaz de producir. En dictado todavía una alteración importante en el escrito. Esto sería, pues, estos peines, que representa la imagen y tiene que denominar oralmente. Denominación escrita la tiene que escribir, se le ofrece después un dictado, luego las palabras están escritas, las tiene que leer, etcétera, etcétera. Bueno, observamos que la curva, si recordamos, el perfil de afasia desde Boston y el diagnóstico de la afasia, pues vemos que la curva en 6 meses, o sea, la gráfica se está moviendo hacia el lado derecho. No significa, estaría todavía dentro de lo que sería una afasia motora, y una afasia motora bastante importante. Aquí, ¿por qué está en el 3 y no en el 2? Porque con los sistemas de comunicación alternativa que el paciente usa de forma habitual, cosa poco frecuente, todo cabe decir, en este caso sí, porque era una persona, como digo, muy motivada por el tema de nuevas tecnologías, pues el paciente es capaz de, digamos, de comunicarse de forma relativamente efectiva. La escritura, el grafismo ha mejorado, aunque la comunicación escrita, esto es dictado, sigue estando muy alterada y no sería un sistema, aunque es uno de los objetivos del tratamiento, no es el objetivo principal ni mucho menos. Nos apoyamos en el lenguaje escrito, pero como un medio de facilitación de la comunicación. Aquí observamos también que la gráfica se mueve ligeramente hacia el lado derecho, aunque todavía hay una importante alteración. Y después de esta evaluación, lo que observamos, esto es una evaluación previa a una visita de control de fonometría. Con esto ya nos queda poco para acabar. Observamos que el paciente tiene una apraxia motora cofonatoria y sospecha de apraxia del habla. Aquí hay una mayor evidencia. Moderada severa. El lenguaje continúa siendo no fluente. Presenta dificultades fonético-articulatorias, el lenguaje espontáneo y dificultades de acceso al léxico, fonológico, anomias, y graves dificultades a nivel de estructuración morfosintáctica. Es capaz de producir ya algunas pequeñas frases, pero tipo sujeto, verbo, sin concordancia a la margen telegráfica. Y bueno, y en ocasiones emite palabras y frases adecuadas al contexto comunicativo concreto, de forma aislada, pero sí que es capaz de comunicar. La repetición acoplada ha mejorado, es decir, cuando yo emito una palabra, justamente en el mismo momento la repite, y la diferida, que es emitir la palabra y en décimas de segundo el paciente tiene que emitir la misma palabra, también es capaz en algunos casos, incluso con frases simples. Las series automáticas han mejorado,
aunque a nivel comunicativo no es que sea muy funcional, ¿no? El poder decirlo en números, pero sí que seguidos, sí que, bueno, puede ayudar en parte. La comprensión a nivel contextual menos básica, semicontextualizada, también se ha trabajado mucho y ha mejorado también ligeramente, moderadamente, pero todavía persisten dificultades a nivel sintáctico y presenta un mayor acceso al léxico auditivo a nivel de palabras. Bueno, reconoce más palabras escritas, asociándolas con imagen, así como frases. Es capaz de leer algunas sílabas y palabras conocidas. La mecánica de escritura, en este caso en copia, también ha mejorado. Es capaz de escribir su nombre, su dirección, aunque persisten importantes dificultades en denominación espontánea, escrita me refiero, o por confrontación visual, o escritura de frases. Y bueno, la praxis gestual, que también la tenía, también ha mejorado y es capaz de comunicar algunas ideas, conceptos mediante gestos. Es usuario habitual de tablet y móvil, con lo cual por eso digo que la comunicación funcional ha mejorado. Y bueno, esto ya es lo último. El paciente, una vez que acude a revisión, se decide que continúe el tratamiento logopédico 2 días a la semana, uno de terapia individual, un poco trabajando los mismos objetivos que se habían trabajado hasta ese momento, y una sesión de terapia grupal para fomentar los aspectos más de gramática de la comunicación. Y pienso que es muy útil porque se encuentra con personas que tienen una sintomatología parecida, no similar, con lo cual muchas veces se crean interacciones comunicativas muy adecuadas y más reales a lo que sería el lenguaje a nivel funcional. Y bueno, durante esas sesiones el paciente en ocasiones, cuando no es capaz de emitir una comunicación relacionada con una palabra o una frase, pues utiliza la tablet o el móvil. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora, en todo caso, sí que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ¿trabajáis habitualmente con pacientes con alteraciones lingüísticas o no tenéis experiencia? ¿No? Yo sí, pero no con problemas corales cerebrales, trabajo con discapacidades en una escuela. Ajá, vale. Claro, es muy diferente, pero te puedes encontrar con muchas... ¿Conocías algunos programas de comunicación alternativa? Sí. Vale, utilizáis sistemas de este tipo, pues claro, es muy diferente. Sí, el funcionamiento sí, pero en realidad... La base de alteración del lenguaje, pues en estos casos, vale. Yo sí, pero en Chile, y en Chile no se usa. No se usan sistemas de comunicación alternativa. Donde yo trabajaba, no, y es un buen hospital. No. ¿Pero por qué motivo? ¿Por desconocimiento? Yo creo que por desconocimiento, o por recursos quizás, pero bueno, no es un hospital malo, entonces yo creo que por desconocimiento. Bueno, yo creo que hoy en día, la verdad que es un sistema de muy fácil accesibilidad, no como antes, he dicho antes, que era muy difícil conseguirlos, y hoy en día con la internet hay infinidad de programas. Ahora incluso hay programas para la disartria más severa que se están poniendo en marcha para reconocimiento, programas que reconocen el habla, incluso en los problemas motores severos. Y quiero decir que hay muchos que son comerciales, sí, hay otros que, bueno, no es que sea la panacea, quiere decir que mejoren todo el tema, pero bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo que queráis conocer? Bueno, en todo caso, aquí tenéis mi correo, y aquí de ISER y de Vall d'Hebron, el hospital. Así que si en algún momento tenéis alguna duda, ya sabéis. Muy bien, pues gracias. Gracias.